Tu es omnipotent, toujours surprenant. Tu es ici présente de mon cœur, les rois, gloire à toi. Tu es omnipotent, toujours surprenant. Tu es ici présente de mon cœur, les rois, gloire à toi. Ta résurrection, Jésus, c'est l'essence de mon existence. La présence de ton amour, c'est ma plénitude de chaque jour. Ta résurrection, Jésus, c'est l'essence de mon existence. Et moi, ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Y el fuego que tú encendiste nunca se apagará. Ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Y el fuego que tú encendiste nunca se apagará. Y el fuego que tú encendiste nunca se apagará. La historia de la Iglesia en los últimos 2000 años es la secuencia de la intervención de Dios en la vida de algunas personas, de muchas personas, de muchísimas personas, y la intervención
de muchas personas o de muchísimas personas haciendo o participando de la obra de Dios. A través de los siglos, a través de los años, leemos, vemos, conocemos y hemos conocido de hombres y mujeres extraordinarios de parte de Dios, independientemente de que su conocimiento haya sido en parte. Como está escrito, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará, independientemente de que el conocimiento de algunos de esos vasos haya sido muy en parte y se quedaran cortos. Grandes hombres de Dios, mujeres de fe extraordinaria, que por ejemplo dijesen que como está escrito que la ley y los profetas fueron hasta Juan, entonces ya no hay profetas en este tiempo, porque el último profeta que hubo fue Juan el Bautista. Bueno, yo entiendo el espíritu en que lo dicen y el corazón en que lo dicen. En esta semana murió uno de esos grandes hombres de Dios, verdaderamente un siervo, sino que en parte conocía y en parte profetizaba sin saberlo, claro. Y entonces forma parte de una escuela de hombres y mujeres de Dios que no creen que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si la ley y los profetas literalmente hubieran sido hasta Juan, entonces, ¿quién edifica el cuerpo de Cristo? ¿Y qué constituyó el Señor Jesús? Los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y los maestros que Él constituyó, pues son a partir de su presencia, de su ministerio terrenal, no antes de Cristo, ni la edificación del cuerpo de Cristo fue antes de Cristo. Muy bien, también con la mejor intención dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo, los milagros, los portentos, los prodigios, las señales, fueron hasta los días posteriores a Pentecostés. Digamos, cuando se murieron los 12 apóstoles, se acabaron las señales. Por supuesto que yo sé que lo dicen con la mejor intención y para tratar de frenar la avalancha de los magos fraudulentos, de Janes y Jambres y de todos los que han hecho mercadería, show y saqueo, robo, mentira, engaño y fraude a través de toda su truculencia elemental y barata. Claro, para tratar de detener esa avalancha, entonces colocan como parapeto una doctrina que evidentemente no aguanta por cuanto también ha venido una avalancha de portentos, de milagros, de prodigios y de señales en esta generación y de las cuales somos testigos. Entonces, puedo entender el buen espíritu en que se enseña el cesacionismo, que ya los dones se acabaron, y el buen espíritu en que también dicen que los apóstoles y los profetas fueron una parte de la historia. Apóstoles fueron hasta que se murió, digamos, Juan, que parece que según la historia es el más anciano, el último que aguantó, digamos, en el año 100 se acabaron. Bueno, entonces
pues como nosotros no somos contenciosos ni tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, así lo enseña el apóstol Pablo. Entonces, pues está bien, los gatos no existen. Si tú tienes un animal que tiene cola, que tiene 4 patas, que tiene bigotes, que maulla y que le gusta cazar y comer ratones, puedes llamarlo mm, ratonista, porque los gatos se acabaron. Y ya se acabó el problema, no vamos a discutir por gramática ni por semántica. Lo importante es que sigan existiendo y sigan fungiendo y surjan y nazcan y aparezcan y sean constituidos por Dios en esta generación en que necesitamos y necesito, y le elevo mi voz al cielo, que envíe esa clase de obreros a su mies, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros genuinos, ungidos por el Santo Espíritu de Dios, constituidos por el Señor, no delegados por la organización eclesial. Entonces, pues, si tenemos problemas de semántica, les llamamos otra cosa, los cazarratones o los cazafantasmas, y no los llamamos apóstoles ni profetas. Está bien. Si es un asunto de que la palabra se nos vuelva doctrina, a un ciego de nacimiento le dijeron que el hombre que le había dado la vista era un hombre pecador, y él, con una simplicidad teológica que arrollaba a la de los doctores de la ley de su época, dijo: si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Sé 2 cosas. Una, que Dios no oye ni responde las oraciones de los que practican el pecado. Y 2, que yo era ciego y ahora veo. ¿Quién le discute eso? Nadie. Entonces, pues claro, lo expulsan de la sinagoga por esa simplicidad teológica. Yo aprendo de ese tipo de maestros que me revelan las cosas con sencillez, como Cristo Jesús y como lo que Él irradia en personas como tú o como yo. Hemos titulado que si el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. No es que estemos poniendo en duda la palabra, ese título no quiere decir eso, ese signo de interrogación no quiere decir eso, sino es para que nos preguntemos en este día que estamos en este transcurso del 7º mes. ¿Cómo es eso? Bueno, una consideración, esas palabras las dice Juan el Bautista, de quien está escrito la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas es la Torá y los Nevi'im, o sea, la Biblia hebrea, hasta ahí fue. Hay un cambio de testamento, hay una operación, un pacto que se había prometido antiguamente. He aquí que yo hago un nuevo pacto en vuestros días y voy a cambiar lo que antes estaba escrito en piedra. Está haciendo referencia a la ley. Ahora lo voy a escribir en carne. Está haciendo referencia a que Dios mismo va a venir en carne. Entonces, lo había dicho los profetas 6 siglos antes de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Pero también, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios.
¿Cómo es eso entonces? Que Juan diga aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, y para que prestemos atención, si el bautismo de Juan era de Dios, que fue lo que Jesús les preguntó a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era de Dios? Entonces ellos sabían que sí, pero si dicen que sí, les van a decir, entonces ustedes, ¿por qué no se bautizaron? ¿Y por qué no lo escucharon cuando él dijo de mí que yo soy el Cordero de Dios? Entonces dijeron, no sabemos si es de Dios o no es de Dios. No le respondemos. Entonces digo, bueno, entonces yo tampoco les respondo nada. Cuando mi hija Elvira estaba recién ingresada al colegio hebreo, donde estudió sus 7 primeros años de escolaridad, donde aprendió el idioma y a leer y a escribir en hebreo, ella les decía a sus compañeros que su padre era un hombre muy fuerte, quizás de lo más fuerte del mundo. Ella lo pensaba así, lo creía así, y así lo declaraba y lo anunciaba, como la mujer samaritana hablando de Jesús en su tierra. Y en una ocasión fui al colegio para hablar con algún profesor o algo, y me encontré con la salida de los chicos en la puerta del aula donde estaba Elvirita. Entonces todos los niños me rodeaban. Ay, miren, ese es el señor fuerte. Y entonces pues, yo no sabía de qué hablaban. Ahora pues que sé, se los comento a ustedes. Entonces, Señor, muéstranos tu fuerza. Yo sentía como el rey David orándole a Jehová de los ejércitos. Y yo, ¿de qué hablan? Entonces Elvira me dice, papá, es que yo les he dicho que tú eres muy fuerte. Entonces, bueno, era mi hija y era su palabra. Entonces yo debía cubrir su debilidad y honrar su fe. Entonces dije, bueno, entonces cogí un niño y lo alcé y lo tiré así para arriba y lo volví a coger y no los convenció mucho. Entonces cogí un niño en cada brazo y los levanté. No los convenció mucho. Entonces me acuclillé, descendí y abracé 2 niños con un brazo y 2 niños con otro y me levanté. Y ahí sí los niños maravillados porque había alzado 4 niños. Entonces decían, no, mi papá no me puede alzar ni a mí, decía unos niños, etc. Sí, tiene razón Elvira, claro, es que no le caben más y no podría alzar más, decía mi hija, seguía haciendo propaganda. Impresionante, un marketing extraordinario. ¿Qué tiene que ver esta anécdota con lo que estamos hablando? Juan el Bautista, de la misma manera que mi hija Elvira, estaba trayendo una palabra demasiado alta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué digo demasiado alta? Porque, ojo lo que le está diciendo Juan aquí. Ese es el Cordero de Dios. Hasta ahí podemos entender, digamos que fácilmente todos, etruscos y aqueos, fariseos y saduceos. Todos podemos creer que es el Cordero porque fue el animal designado para el sacrificio y de acuerdo a Éxodo capítulo 12, donde se establece la Pascua, entonces a los 14 días del mes, cada uno toma un cordero con esas características y macho de 1 año sin defecto, dice, y eso es lo que va a sacrificar. Es un cordero, bueno, es un hijo de pequeñito de la oveja y también podrá ser de la cabra, podrá ser un corderito de cabra. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año,
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Éxodo capítulo 12, versículo 5. No se predica esto mucho. ¿Por qué no se predica? Porque rompe con los esquemas y a la gente le gustan los esquemas y la tradición. Sobre todo la tradición, porque a través de la tradición logran invalidar el mandamiento. Eso sí es una tradición. Bueno, entonces, hablada toda la congregación, en el día en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, y si la familia fuere pequeña, entonces lo hacen con otra familia, y lo guardaréis hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Bueno, entonces, esto sucede, por eso es el cordero. Muy bien. Entonces, que Juan diga, este es el cordero, es un poco simbólico, pero para los que ya podemos acercarnos a la Santísima Fe y tenemos ese regalo, podemos ver que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el contexto en el que Juan está hablando es en el río Jordán. Juan es un judío y le está hablando a los judíos en medio de una tradición judía, en medio de una comunidad judía, de la cultura judía, en un contexto judío, absolutamente y 100% judío. ¿Y qué está diciendo Juan? ¿Qué es el Cordero? Bueno, está dentro del lenguaje judío, está Éxodo capítulo 12. Sí, podríamos entender y asimilar, pero lo que está diciendo a continuación es que quita el pecado del mundo. Podemos aceptar con facilidad judíos conversos que reconozcan que Jesús es el Mesías y cristianismo profesante que Él es el Cordero de Dios. Se dice que quita, pero no se cree. ¿Qué se cree? Que perdona. Este es el Cordero de Dios que perdona el pecado. Eso sí se cree. Lo creyeron los primeros judíos conversos que estaban en su judaísmo y reconocieron en Jesús al Mashiach, al Mesías esperado. Y dijeron, Él es bien, que perdona los pecados. Lo aceptaron. Y el cristianismo profesante ha aceptado el perdón de pecados. Está dentro de las doctrinas de la fe en Dios, doctrina de bautismos, perdón de pecados, los rudimentos. Sí, como rudimentos se acepta el perdón de pecados. Que quite, no. Se le da el amén, se utiliza la frase en los sermones, en los cultos, en las misas, en las ceremonias religiosas. Sí, este es el Cordero de Dios que quita. Se dice, pero no se cree. ¿Qué se cree? Todos somos pecadores, nunca podemos dejar de pecar. Eso es lo que se cree y eso es lo que se predica, eso se enseña y eso es lo que se llama sana doctrina. Que tú eres un pecador y que siempre serás un pecador. Pero que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, te lava, te purifica y te perdona. Pero, ¿por qué no te quita? ¿Juan era un falso profeta? ¿Por qué dice quita el pecado? ¿Por qué no dice este es el Cordero de Dios que perdona? Ahora, abro aquí paréntesis para mostrar algo trascendente en el mensaje de Juan. Y es que estando en ese contexto judío y hablándole a judíos, está diciendo que ese Cordero quita el pecado del mundo. Del mundo. Eso implica las naciones. Lo que Dios le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones y todas las familias.
de la tierra, todas, todas. Y la Rodríguez y la Pérez, y no solamente las familias de los hijos de Israel, no solo las familias de los que han sido engendrados en el contexto de la circuncisión, sino del mundo, hijos de la incircuncisión también. Claro, pues a fin de cuentas, Abraham fue llamado y creyó y fue justificado y fue amigo de Dios y recibió las promesas siendo incircunciso. O sea, la circuncisión viene de la incircuncisión. O sea, la fe la heredaron los de la circuncisión. Entonces, se injerta la circuncisión en la incircuncisión de Abraham. Para hablar de injertos, esa ya es toda una doctrina que no la vamos a tratar hoy. Ya en el Evangelio vamos a encontrar que de tal manera amó Dios al mundo, porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Entonces Juan está diciendo que Él es el Cordero y que quita el pecado del mundo. O sea, no solamente vino por los hijos de Israel, ni por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues por ahí empezó, claro, porque así está escrito. Pues primero lo animal, después lo espiritual. Así está escrito. Entonces, primero el Israel terrenal, la descendencia de Abraham según la carne, los descendientes que son como la arena del mar. Después, la descendencia que es por la fe, no por el linaje, ni por la consanguinidad, ni por el parentesco, ni por el apellido. Tú puedes ser un sacerdote del Dios Altísimo, no puedes ser, discúlpame, eres un sacerdote del Dios Altísimo sin tener el apellido Cohen o Levi o Leví, sin necesidad de ser por linaje ni por sangre, no nacido de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino nacido de Dios, elegido por Dios y ungido por el Espíritu de Dios. Eso es lo que te hace rey, no que seas descendiente de David, y lo que te hace sacerdote, no que seas de la casa de Aarón, ni de la familia de Leví, sino que, como está escrito, no nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Juan declara que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. 3 revelaciones allí. Ahora, ¿por qué es que el pecado existe? ¿Por qué el pecado permanece? ¿Acaso Jesús no vino a quitarlo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. ¿No pudo? ¿Quedó su obra incompleta, inconclusa? ¿O algo falta? Jesús le mandó una razón a Herodes y le dijo que decirle a esa zorra que el primer día echo fuera demonios, el segundo día hago sanidades y al tercer día culmino o termino mi obra. Al tercer día culmino mi obra. O sea, después de 2000 años, porque para con el Señor un día es como 1000 años. Ahora nuestro énfasis no está en echar fuera demonios, ni en sanar enfermos, sino en culminar la obra. Por lo tanto, el mismo Señor anunció
en repetidas ocasiones, podés derribar este templo, al tercer día yo lo levanto. ¿Cómo van a levantar un templo que se gastaron 46 años en construir? Y este hombre dice que después de 2 días de obra, al tercer día lo culmina. Se refería al templo de su cuerpo. Entonces la teología dice, eso ya es historia, eso se cumplió con la resurrección. La teología, perdónalos, Señor, porque no saben, es la teología. Y entonces ya se cumplió, porque Jesús estuvo un día en el sepulcro, 2 días en el sepulcro y al tercer día salió, como el profeta Jonás cuando fue enviado a Nínive. Muy bien, pues ese es el anuncio profético y el cumplimiento del anuncio profético para nuestros días. Pero no ignoréis, y lo dice la Escritura y lo repite Pedro otra vez, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Por qué nos dice eso? Para que estemos atentos a lo que sucedería al tercer día. El cumplimiento de la profecía de Oseas, que está escrito en el capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Nos dará, nos, tercera persona del plural, primera persona del plural. Nosotros, vosotros, ellos. Nosotros, nos dará a nosotros. Yo, tú, él, nosotros, primera del plural. Nos dará vida, él a nosotros, nos dará después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, o sea, volverá a levantarse, a despertarse. La vivificación sucederá, está anunciada para el tercer día. No sucedió hace 1800, 1500, ni 1000 años. Sucedieron muchas cosas maravillosas, ni hace 500 años en los días de la Reforma. Muchos hombres de fe, y etcétera, etcétera. Los hombres de fe han existido de la Reforma para acá y de la Reforma para allá. Los santos de Dios han existido de la Reforma para acá y de la Reforma para allá. Hombres gigantes, varones y mujeres de Dios, gigantes, que nos heredaron y nos dieron un legado de historia, de sacrificio, de amor, de entrega, maravilloso y ejemplar. Pero se nos ha concedido ser el menor, o sea, el que nació de último. Ese es el menor. Y el menor vendrá a ser un pueblo fuerte. Y está anunciado por el profeta Joel que viene un pueblo fuerte. ¿Y quién es el pueblo fuerte? Pues el menor. No había sucedido antes. ¿Por qué? Porque es el menor, el que nace de último. Así como David tenía 7 hermanos, él era el menor. El menor vendrá a ser un pueblo fuerte. Entonces, a la generación de después de 2 días, va a participar de la resurrección. Pero aquellos que no solamente los alcanzaron los tiempos, sino que en medio de los tiempos pueden creer que Jesús es el Señor y que Él lo levanta de entre todos estos muertos. Lo puede levantar en tu vida. Puede manifestar el testimonio de Cristo en tu hogar que está roto o fragmentado, en tu economía, en tu salud. Se puede ver a Cristo allí. Importante, por sobre todas las cosas, que Dios reciba la gloria a través nuestro. Así la oración que has levantado al cielo se demore en ser respondida o no fuera respondida. Es que lo que se tiene que cumplir
es el plan de Dios y el propósito de Dios. Nosotros somos la añadidura, nosotros somos el pollino, pero que el Rey de Gloria entre, que se alcen las puertas eternas y se cumpla lo que está escrito. Suyo es el reino, el poder, toda honra a Él, honor y loor a nuestro Rey. No son palabras huecas, no es adulación, es el reconocimiento con una vida de consagración y una espada consagrada a su servicio y a su honra. Aquí estamos. Ahí estaba Juan a la orilla del río, señalando a Jesús y diciendo, ese es el Cordero que quita. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros hablamos y leemos acerca de el día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día 10 del mes séptimo, el único día que el sumo sacerdote entra en el lugar más santo de todos los lugares del mundo, que es el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Está el arca de la alianza, donde están las tablas que recibió Moisés, y allí sobre el propiciatorio él va a ver y oír la manifestación de Dios. Allí va a llevar la sangre. Allí va a presentarse. Tenía que sacrificar por él un becerro por expiación y un carnero por holocausto para poder estar justificado, limpio y purificado. El sumo sacerdote, eso nos lo va a explicar el libro de los Hebreos. Bueno, hoy no nos detenemos en esta parte. Y después vienen los dos machos cabríos, uno para Azazel, otro para Jehová. Para Jehová se sacrifica holocausto. Para Azazel se imponen las manos para que el pecado sea sobre él y al desierto. El hombre que lo lleva después tiene que purificarse, tiene que llevarlo y abandonarlo lejos, lejos al desierto. Ahora, cuando se celebraba esto en Jerusalén, cuando ya el sumo sacerdote está haciendo esto, después de que hay templo en los días de Salomón, tenían que ir al desierto. Esto no es una fiesta que se celebraba en los días de la peregrinación, no, en los días de la peregrinación no se celebraban estas fiestas. Levítico capítulo 23 nos dice, está el relato de las 7 fiestas. La Pascua, los panes sin levadura y corta, nada más. Esas son las que se celebran en el desierto. Y dice, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, cuando hayáis entrado en la tierra, entonces ahí vienen las otras 5 fiestas. Las primicias, fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de trompetas, expiación, que es lo que estamos estudiando aquí en Levítico 16, y tabernáculos. Entonces, 5 fiestas se van a celebrar en la tierra de promisión. O sea que cuando estamos hablando del día de expiación y la ofrenda que tiene que presentar el sacerdote por el becerro y el carnero, pues por expiación y por holocausto, para sí, entonces esto no se celebró nunca en el desierto, sino en la tierra a la cual entraron. Teniendo eso claro, entonces podemos ver de una manera pues, clara
y sencilla, que el becerro es para el perdón de pecados de el sumo sacerdote. Pero el carnero es holocausto. Holocausto significa que va a ser completamente consumido, que va a ser completamente quemado. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, con esto va a entrar Aarón y el sumo sacerdote que fuera. Holocausto viene del griego holón y también del griego caustos. O sea, de ahí viene calcinado, cautón, holón, caustón, causton, puedes poner el acento también. Entonces, esta quiere decir completamente quemado. Olón, hasta en inglés tiene la raíz griega de all, todo. Olón, completamente. Causton, quemado, completamente calcinado. Esto es lo que tiene que hacer el sacerdote. Y dice en Levítico 6, versículo 23, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. ¿Por qué? Porque es ofrenda de sacerdote, no se comerá. ¿Y qué pasó con el cordero de la Pascua de Éxodo 12? Ese se tenía que comer completamente, completamente. Si por algún motivo no pudieron comérselo y sobró, debían quemarlo, en el poquito que quedara, en holocausto, debe quemarse completamente. Pero era para comer el cordero. Pero aquí estamos, que con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué es el carnero? Pues es el cordero cuando cuando ya no es niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y mi relación era con el cordero. Pero cuando yo crecí y ya fui sacerdote y pude entrar en el santuario, cuando vi que se rasgó el velo y tú también puedes entrar porque el Señor abrió amplia y generosa entrada, entonces no hay cordero en el santuario. No, hay carnero. ¿Qué es el carnero? El mismo cordero cuando ha madurado. Dice, ¿pero cómo? Pues es que nuestro cordero murió, fue sacrificado. Nuestra Pascua fue sacrificada en el día 14 del mes de Nisan, pero volvió a ir y siguió creciendo y subió y ascendió a los lugares celestiales. Nuestro Rey vive. Entonces, ¿podemos tener una experiencia con Él? Como Cordero, por supuesto. Y como Cordero, ¿qué pasa con mis pecados? ¿Qué pasa con tus pecados? Que son perdonados. Sí. Pero, ¿y mañana? Ay, el mal que no quiero, eso hago. Volví a pecar. La sangre vuelve limpia. Y volví a pecar. La sangre vuelve limpia. Así como tú te aseas tu cuerpo y queda limpio, pero se vuelve a ensuciar. Entonces te vuelves a asear, te vuelves a lavar, te vuelves a bañar y vuelves a quedar limpio. Pero lo que nos está anunciando es que quita, no solamente que perdona el pecado, que quita el pecado.
Mira, vamos a cerrar esta idea con un relato aquí en el libro de Génesis. Entonces, la ofrenda de sacerdote de cordero o de cabra no se come. La ofrenda, el cordero de ovejo o de cabra de la Pascua es para comer completamente, o sea, para celebrar la fiesta, consumirlo. Y entonces, ¿dónde aparece? ¿Dónde es que aparece este carnero? Pues, ¿dónde aparece? En el texto del cuando entréis, cuando hayáis entrado en la tierra. Entonces ahí van a celebrar esas fiestas. Entonces, ¿cuándo se celebra el día de la expiación, el día de Yom Kippur? En la tierra prometida, no en el desierto. Entonces, ya creció esa nueva generación que era niña en el desierto, ya son hombres de guerra en Canaán. Los que eran hombres de guerra en el desierto murieron en el desierto. El cordero, claro, muere en Egipto en la salida, pero vuelve a vivir y entonces puede entrar en Canaán. ¿Ves? ¿Dónde se sacrifica el cordero? A la salida de Egipto. Esa es la Pascua. Teniendo eso claro, vamos a Génesis capítulo 22. Entonces, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah es una región. La tradición y la teología te va a enseñar que Moriah es un monte y lo llaman el monte Moriah. Pero la escritura nos dice que Moriah es una tierra, como Canaán es una tierra, la tierra de Canaán. Esta es la tierra de Moriah, una región donde hay muchos montes. No hay el monte Moriah. Entonces, ¿qué te enseña la tradición? Que el monte Moriah es el monte donde está el templo. Porque el templo se levantó en la misma piedra donde fue sacrificado Isaac. Y ahí, dice el Islam, ahí Mahoma también tomó impulso para subir al cielo, sobre esa misma roca. Pues cuando Abraham llega acá, ahí no hay nada, esto es una zona desértica, en esta región de Moriah. Jerusalén ya existía, o sea, él no llegó a una ciudad a sacrificarlo ahí en una esquina, no. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Jerusalén era una ciudad fuerte de los jebuseos. Enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le hizo, que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Allá es. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y así se cumplió, tal como lo dijo la palabra profética de Abraham. Él y el muchacho fueron, adoraron y volvieron. No era el plan de Abraham, pero se cumplió la palabra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, él llevaba, digamos, una tea encendida. Y fueron ambos juntos. Ojo aquí,
Habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está Isaac preguntando por el cordero para el holocausto. Son tres elementos que se necesitan: la leña, el fuego y el cordero. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, aquí viene el relato del que ustedes conocen, no lo vamos a leer. Dios detiene a Abraham. ¿Quién está en el altar? Isaac, el hijo de la promesa. Ese era el cordero. Ese era el cordero. Estuvo en el altar. Murió en sentido figurado. Murió. Abraham cumplió completamente con sacrificar a su hijo. De corazón obedeció. Tomó el cuchillo y iba a degollar a su hijo. Y es detenido por el ángel, no lo hagas. Y dice la escritura a continuación, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Primero fue Isaac, que fue el cordero, del cual es tipología nuestro Rey y Señor Jesús en la cruz, y después es quitado Isaac del altar y es puesto el carnero. Entonces primero fue el cordero en la fiesta de la Pascua y después es el carnero en la fiesta de Yom Kippur. Decía que la teología no cree que el cordero quite, porque pues el Señor se proveerá de cordero, solo que pasó tiempo. Después de 2000 años, estamos a las puertas de la experiencia de la tercera fiesta. Nosotros leemos en el libro de la Revelación las trompetas. Ay, sí, las trompetas, suenan las trompetas. ¿Qué será? Pues las trompetas suenan cuando entra el mes séptimo. Cuando llegue ese Yom Teruah, entonces, después de que suenen las trompetas, entonces llegará el día de afligir las almas, el día de expiación. Ese es el día en que se experimentará, se vivenciará la imposibilidad, claro, de pecar. Cuando el nacido de Dios no peca porque Dios está en él. No es por fe, es por obra. Ha alcanzado la experiencia. Entonces se derrumba esa historia o esa tradición que con buena voluntad de 2000 años de historia muchos hombres han predicado que tú eres pecador y que siempre serás pecador. Yo te digo, podrás ser pecador, pero no siempre tienes que serlo, porque está escrito y está establecido que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Cuándo lo quita? Cuando el Cordero de Dios haya alcanzado la madurez, y tú también en la segunda experiencia, y será el carnero. Es el Cordero cuando ha madurado. Entonces será holocausto al Señor. Ya no es para comer esa carne. Esa es tu naturaleza, esa es tu participación en la vida de Cristo. Este es el evangelio completo. Esto es sin recortes. Esto es sin interpretación ni fantasía. Es lo que está escrito. Es lo que dice la Escritura. Al tercer día, Abraham vio el lugar de lejos. Vio que eso era al tercer día. Este es el tiempo. Este es el momento. ¿Cuándo aparece el carnero? Al tercer día. Antes, ¿quién estuvo sobre el altar? El Cordero, el hijo de la promesa, Isaac. Tipo y figura, sombra, representando a aquel Mesías que habría
de tomar el lugar tuyo y mío y el de Isaac y el de todos para perdón de pecados. Ese es el fundamento. Doctrina de bautismos, perdón de pecados, resurrección de los muertos. Pero vamos adelante a lo perfecto. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en los días en que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El rey ya viene. La Biblia que tú lees nos presenta un libro antes de que haya reyes, antes de que Samuel ungiera a Saúl y después ungiera a David y después viniera Salomón, etcétera. Antes de los reyes estaban esos gobernantes que se llamaban los shoftim, que eran ¿quiénes? Los jueces. Sí, entonces hubo un grupo de 12 jueces que gobernaron, que guiaron, que apoyaron, que lucharon antes de Elí y Samuel. Porque pues con Elí y Samuel, como de Abraham a David, pues son 14. Entonces, si los incluimos, son 14 jueces que de la misma manera que tú y que yo, si vamos a vencer, tenemos que luchar por el Israel celestial de hoy, preparando las condiciones y enfrentando las adversidades y los enemigos de Dios hasta que aparezca el tiempo de los reyes y ya no haya más un Israel que haga lo que bien le parece. Entonces, eso es ser un vencedor. Una persona que está de parte del pueblo de Dios, de esa eclesía, de esa gran comunidad, sin discriminación. Eso es un shofet, un juez. ¿No? Los jueces, en plural, los shoftim, ¿qué somos? Eso, estamos enfrentando filisteos o estamos enfrentando Gedeón, por ejemplo, fueron los amalecitas. Eso, los diferentes enemigos de Dios, tomando grandes victorias, creando espacios para la comunidad. Es lo que tienes que hacer. Primero, ¿contra cuáles enemigos? Bueno, pues te voy a dar una heredad grande para que luches y practiques y fortalezcas tu músculo espiritual. Pon tus brazos así y di: recibo esta tierra por heredad y te la entrego con enemigos y todo, para que luches y para que venzas, para que manifiestes el gran poder de Dios. Porque el Señor, y lo consideramos en estos días de esta semana, nos ha ungido con poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, para que estemos esperando un arrebatamiento y nos rescate antes de que vengan los enemigos. No, que vengan los enemigos antes de que venga el Rey. Gracias, Señor, porque para eso estás puesto tú si vas a vencer. Y para eso estoy puesto yo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Es lo que te espera.
la gloria, participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hacemos los que gobernamos? Conquistar esta tierra primero que todo e irradiar esa bendición a los que están con nosotros, a los más cercanos, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, compañeros de trabajo, de estudio, de vecindario, familia, desconocidos también. La parentela primero, eso fue lo que Rahab metió, pero también otros que no tienen que ser parentela, también pueden ser bendecidos. Gabaonitas, amplía, ensancha las estacas de tu tienda y que quepan muchos. Y vamos por esa victoria. Y entonces se cumplirá lo que dijo Juan. Sí era el que había de venir, sí era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo, incluido tú y yo. Quedamos sin pecado y descubrimos que no podíamos pecar en un momento dado de la vida. Tú ya sabías hasta la saciedad que sí podías pecar. Sí puedo, el mal que no quiero, eso hago. Claro, yo te anuncio lo por venir. No te voy a narrar el periódico de ayer. Claro que no. Esa es la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón. Vamos a orar. Padre, levanto mi voz en esta hora en nombre de todos tus hijos que pudieron recibir esta palabra y la pudieron creer. Y en nombre de todos ellos te digo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto primero para establecer esto último. Gracias, Señor, por esta maravillosa operación que va del alfa a la omega, del carnero al cordero, del principio al fin. Gracias, gracias, gracias. Hoy es tiempo de luchar.
es tu día, oh Señor. Oh, y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Sabarán, sabarán, hoy es tiempo de luchar, de vencer en mí. No hay mañana y el ayer se fue. Y es el día que me diste para ser. Hoy es tiempo de vivir. Oh, y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Oh, oh, oh. Hoy es tu día, oh Señor. Hoy es tu día, oh Señor. Oh, oh, oh. Sa-dum-dum, da-dum-dum-dee.